Durante los próximos 5 informativos desmontaremos al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el gobierno del postureo, del marketing, de la foto. Ya han pasado casi 6 meses desde la moción de censura que colocó al Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Es momento de hacer balance y repasar todo lo ocurrido en el Ejecutivo. Como los escándalos son tantos, haremos una entrega diaria en los próximos 5 días. Como les decía, empecemos por los escándalos del equipo de Sánchez. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Como bien has dicho, en el día de hoy vamos a repasar los escándalos de los ministros, que no son pocos. En primer lugar, el Gobierno comenzó su andadura en junio y a los 6 días se vio salpicado por el primer escándalo. El ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, defraudó 218.000 euros a Hacienda, ya que tributó como sociedad lo que le correspondía tributar como persona física entre los años 2006 y 2008. Este hecho provocó su dimisión inmediata. Así, Maxim el Breve se convirtió en el ministro más efímero de la democracia. Y hablando de sociedades y de impuestos, han sido muy sonados los casos de Pedro Duque, de María José Rienda y de Nadia Calviño, la ministra de Economía. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, utilizó una sociedad instrumental para comprar un chalet de lujo, eludiendo el pago de hasta 4 impuestos, según OK Diario. En su defensa, Duque esgrime que fue mal asesorado y que acabó pagando de más a Hacienda. La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, usó una sociedad instrumental también para obtener beneficios fiscales de sus ingresos por derechos de imagen de su etapa como esquiadora profesional. Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, usó la misma fórmula para comprar una vivienda. Y estos afectados, mantienen sus puestos a pesar de que Sánchez aseguraba lo siguiente antes de ser presidente. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutivo. Como ven, el presidente prefiere mirar a otro lado en estos 3 casos. Seguimos. Ahora es el turno de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que en la declaración de bienes que publicó el Boletín Oficial del Estado declaró que solo tenía 195.000 euros en patrimonio, ocultando, según OK Diario también, un inmueble por valor de 1,5 millones de euros. Por otro lado, el máster falso de Cristina Cifuentes desató un intenso escrutinio de los currículums de los políticos. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente, Pedro Sánchez, se vieron en el ojo del huracán. Las calificaciones del máster de Montón fueron alteradas y el trabajo final plagiado. El Ejecutivo intentó que la ministra no dimitiese, pero no le quedó otra. Y se produjo la segunda dimisión en poco más de 100 días. Y de un plagio saltamos a otro, pero este sin que se asuman responsabilidades, el de Pedro Sánchez. Como publicaba el ABC, la tesis del doctorado de Pedro Sánchez había sido plagiada. Escritos otros autores e informes oficiales que fueron fusilados directamente en la tesis del presidente. Por copiar, incluso copió obras de su propio tintero. Y la gota que colma el vaso es que no citó el artículo que coescribió con un profesor que fue miembro del tribunal que le otorgó la calificación cum laude, la máxima que hay. Y esto decía Sánchez sobre los plagios antes de ser presidente. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas, como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Como ven, la hemeroteca no tiene piedad con Pedro Sánchez. Por suerte, para el presidente, muchos otros escándalos llegaron a continuación, por lo que su tesis cayó en el olvido. Continuemos. El organismo supervisor de los mercados abrió un expediente sancionador de 30.000 euros a Josep Borrell, ministro de Exteriores en 2017, por usar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, compañía de la que, por cierto, era consejero. Y el ministro admite que los hechos, los admite, pero discrepa de la forma de interpretarlos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y para terminar, uno de los casos más sonados y más candentes ha sido el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Moncloa.com publicó unas grabaciones del excomisario Villarejo, el excomisario, en las que se escucha a la ministra de Justicia llamando maricón a su compañero Grande Marlaska. También se le escucha cómo Delgado prefiere los tribunales de tíos a los de tías y cómo Delgado presenció a jueces y fiscales acostándose con menores, todo esto sin denunciarlo. Este es el gobierno feminista del Partido Socialista. Además, Delgado negó que mantuvieran ningún tipo de relación con Villarejo y, sin embargo, poco después reconoció que habían coincidido en alguna ocasión. La ministra fue reprobada en el Senado, pero se negó a dimitir. Y si esto ocurriese en el PP, pues esto ocurrió en el PP. Ya es que Cospedal también estuvo con Villarejo, pero ella sí que ha dimitido de su puesto como secretaria general del partido. Esta es la doble vara de medir del Partido Socialista, Alba. Eso parece. Miguel Gutiérrez, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.
Desde que el Partido Socialista llegase al Palacio de la Moncloa hemos visto al gobierno de la hipocresía, un gobierno que prometía traer limpieza a las instituciones políticas, pero en estos 6 meses hemos visto ya 6 escándalos. El lema de Pedro Sánchez, donde dije digo, digo Diego. Se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Sánchez aseguró que no vendería su alma para conseguir el poder, pero sus palabras se las llevó el viento. El Partido Socialista se valió del apoyo de Unidos Podemos, de los independentistas, del PNV y de Bildu para echar a Rajoy de la Moncloa y ocupar su puesto, a pesar de solo contar con 84 diputados. Aquellos con los que jamás pactaría se convirtieron en sus socios. Habían conseguido su objetivo, echar a la derecha corrupta del poder. ¿Y ahora qué? Este era el plan de Sánchez tras la moción. Para cerrar esta etapa negra, para abrir una nueva etapa, con un gobierno que va a tener una hoja de ruta clara. Censura, estabilidad y elecciones para que los españoles decidan. Sin embargo, Sánchez no tardó mucho en cambiar de parecer. Sí, no quiero agotar la legislatura porque el gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía. Pedro Sánchez decidió atrincherarse en la Moncloa, haciendo evidente que su plan real era llegar al poder como fuera, ya que por las urnas resultaba imposible. El nuevo presidente sabe de su debilidad parlamentaria, solo 84 diputados, el peor resultado de la historia del partido, y por ello se ve obligado a bailar con las más feas. Traicionando una vez más su palabra, se puso manos a la obra para conservar su tesoro, la Moncloa. Pactó con Podemos los presupuestos generales del Estado del año 2019, unas cuentas que no han recibido el visto bueno de la oposición, ni de Bruselas, ni siquiera de los independentistas, que buscan intercambiar un sí a los presupuestos por favores. Seguramente estas cuentas nunca vean la luz. Continuamos desmontando la imagen del gobierno de Pedro Sánchez, la que intentaron transmitir cuando llegaron a la Moncloa y que ahora se cae a trozos. Los socios del socialismo no son otros que nacionalistas, proetarras y separatistas. El fin justifica los medios para Sánchez y las concesiones al separatismo son un mal menor con el que se puede vivir. Torra y Sánchez se reunieron a pesar de que el presidente de la Generalitat se mantiene en sus 13, independencia, independencia e independencia. Dada la situación, Sánchez muta su opinión de forma radical en cuestión de meses. Esto decía en mayo. La cuestión sería decir o reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. ¿Se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Y este es su argumento ahora que es presidente y depende de los golpistas. Que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Un cambio drástico que presiona a la Fiscalía del Estado. Además, el gobierno impuso a la Abogacía del Estado que no acusara por rebelión, sino por sedición a los golpistas. Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenía una explicación para las contradicciones del presidente. Nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Al parecer, el Pedro Sánchez, líder de la oposición, y el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, son dos personas distintas que nada tienen que ver. No le achaquen lo que hiciera en su vida prepresidencial. Ya hemos conocido las continuas cesiones del gobierno socialista al separatismo catalán, pero no es este el único hobby del gobierno, también el de cambiar de opinión de un día para otro. Las acciones para contentar a Puigdemont y compañía no cesaron. El fugado expresidente interpuso una demanda contra el juez Llarena en Bélgica y en un primer momento el gobierno se negó a defender al juez. La no defensa del magistrado suponía dejar
de defender al Estado español y a la democracia, por lo que la opinión pública, y en especial las asociaciones de jueces, criticaron con dureza al Ejecutivo, que se vio obligado a rectificar de nuevo y asumir la defensa del magistrado del Tribunal Supremo. Las dos últimas rectificaciones, la primera de ellas en relación al Brexit. El gobierno español dio el visto bueno al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, 48 horas después, el gobierno se retractaba de lo dicho, ya que la situación de Gibraltar era ambigua en el documento. Utilizaría la palabra veto. He dicho que hasta que no conozcamos la declaración política no podremos saber si estamos de acuerdo en su conjunto, ¿no? El gobierno no tardó mucho en cantar victoria, diciendo que había cerrado un acuerdo histórico. Sin embargo, tampoco tardaron mucho los británicos en desmentirlo. Y la última. El Ministerio de Defensa permitió en primera instancia que el ejército no estuviera en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, ya que a Podemos y a los independentistas no les parecía bien. Sin embargo, al día siguiente... El ejército español sí va a estar en la Feria de Barcelona, como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad. Rectificar de vez en cuando es de sabios, equivocarse y hacerlo constantemente de necios. Preparado a los espectadores de una forma muy visual e interactiva el quién es quién. No sé si se acuerdan de ese juego de mesa en el que se van poniendo boca abajo los personajes de un tablero hasta que solo queda una. Pues bueno, hemos hecho algo parecido pero con el gobierno actual, conociendo sus polémicas, eso sí, les animo a que respondan conmigo. En primer lugar, sacamos nuestro tablero con todos esos ministros y ministras, 17 en total, que en junio de 2018 Pedro Sánchez anunció como parte de su equipo de gobierno, 6 hombres y 11 mujeres. Y aquí viene la primera pregunta, ¿qué ministro ha defraudado a Hacienda y aunque luego saldó su deuda dimitió? ¿Maxim Huerta o Maxim el Breve, por aquello de ser el ministro más fugaz de la democracia? 6 días duró en la cartera de Cultura y Deportes tras saltar la noticia de que había defraudado 218.000 euros a Hacienda tributándolos como una sociedad. Siguiente, es una mujer. ¿Qué ministra falsificó su currículum por sus notas? Carmen Montón. Sus calificaciones en el máster fueron supuestamente alteradas, sumado a que el trabajo final fue plagiado y es por ello que también dimitió. 2 vacantes en el gobierno que fueron cubiertas por María Luisa Carcedo en el Ministerio de Sanidad y José Guirao en lugar de Maxim Huerta en Cultura. Veremos si estos aguantan o estos 2 nuevos políticos sobre el tablero siguen. O también les acabamos bajando por algún escándalo. De momento, ahí se quedan. El siguiente en caerse es varón y tiene más de 70 años. Está acusado de usar información privilegiada en los últimos días. Josep Borrell era el broker de su exmujer y vendió las acciones que ésta tenía en Abengoa, siendo el propio Borrell miembro del consejo de la compañía. Según la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, usó información importante, por lo que le han multado con 30.000 euros. Y si hablamos de dinero, preguntamos ahora, ¿cuál de estos ministros ha usado una sociedad para comprar una vivienda? Pedro Duque eludió hasta 4 impuestos porque usó una sociedad instrumental para adquirir un chalet de lujo. Él lo achacó a un mal asesoramiento. Ojo, que de rebote deberíamos también dejar caer a la cartera de la carta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que podría haber dado un trato de favor a Duque y haberle ahorrado una sanción fiscal de 72.000 euros. ¿Y de qué otra ministra bajamos su imagen por usar la misma fórmula y con el mismo fin? Nadia Calviño. Siguiente, nos falta otra ministra que oculta dinero, Isabel Celaá. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno dijo en el Boletín Oficial del Estado que solo tenía 195.000 euros en patrimonio, ocultando un inmueble de 1,5 millones de euros. Cada vez van quedando menos limpios de actuaciones ilegales, pero aún nos queda alguno más. Esta es más fácil. ¿A qué ministra le han sacado unas grabaciones con el excomisario Villarejo? Dolores Delgado. Uno de los casos más escuchados es el de la ministra de Justicia. Recuerden que Moncloa.com publicó unas grabaciones con Villarejo en las que se escucha a Delgado llamar literalmente maricón a su ahora compañero Grande Marlaska y también se escucha cómo prefiere los tribunales de tíos a los de tías y alguna que otra perlita más. Y el último de caerse del juego boca abajo está acusado de plagiar su tesis doctoral. ¿Lo adivinan? Pedro Sánchez. Según anunció ABC, el presidente del Gobierno publicó en su trabajo escritos de otros autores e informes oficiales sin entrecomillar
o citar. Este es el panorama que se nos ha quedado de ministros, de políticos del gobierno de Pedro Sánchez, sin nada oscuro en su historial. Tardaremos mucho en actualizar este juego interactivo con alguna otra baja más. Ayer vimos cómo el Gobierno rectifica sus decisiones constantemente. Hoy veremos cómo incumple su palabra. Miguel Gutiérrez, ¿cuáles han sido esas promesas que se han quedado en agua de borrajas? Cuéntanos. Buenas noches, Alba. Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2014 y desde entonces se llenó la boca de promesas que no se han cumplido a pesar de que es presidente desde hace casi 6 meses. Sus promesas representaban los anhelos de la izquierda, pero al parecer la política se ve con un prisma muy distinto desde la oposición y desde el poder. Reforma laboral del Partido Popular. Esto decía Sánchez en 2014. Con lo cual, por supuesto, Chimo, en cuanto entremos en el gobierno vamos a derogar la reforma laboral. Mirad, es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Pues aquí tenemos la primera de las promesas. El Partido Socialista lo vino repitiendo una y otra vez durante 4 años porque a su parecer generaba precariedad y devaluación social. Sin embargo, ahora que tienen el poder, la postura respecto a la reforma se suaviza. Escuchen a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. O sea, yo creo que podríamos llegar a retocar del Estatuto de los Trabajadores una serie de temas donde se puede hacer con consenso político y con diálogo social. La razón para no derogarla es la falta de apoyos en el Parlamento. Siguiente, el socialismo siempre se ha identificado con la bajada de impuestos. Sin embargo, desde la llegada de Sánchez, los impuestos no han hecho más que subir. La subida del diésel, del impuesto de sociedades o del IRPF son algunos ejemplos de las políticas del Gobierno. Centrémonos en este último. Sánchez negó que se fuera a subir el IRPF. Sin embargo, en el acuerdo con Iglesias para los presupuestos generales del año 2019, que todavía no están aprobados, se pactó subirlo a rentas superiores a los 130.000 euros, que grabarían un 2% más, y a las rentas superiores a 300.000 euros, que subirían un 4%. La mitad de lo ganado va a las arcas del Estado. Continuemos. En la negociación de los presupuestos generales del Estado, Iglesias y Sánchez acordaron no subir la cuota a autónomos. 3 millones de personas trabajan bajo este estatus en España. Sin embargo, el Gobierno tenía previsto subirla a 260 euros anuales en 2019, lo cual no sentó bien en la formación morada. No es eso lo que acordamos, al contrario. Vamos a recordar al Gobierno que esto no puede ser y creo que van a rectificar porque tenemos un acuerdo. Las negociaciones entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno dejaron la cuota, la subida, en 60 euros al año, es decir, 5 euros al mes. Y por último, pese a la promesa del Gobierno, la revisión de la financiación autonómica no se realizará, al menos en esta legislatura. Las razones, falta de consenso parlamentario y falta de tiempo. Esto ha generado un aluvión de críticas procedentes de los presidentes de las comunidades autónomas que llaman mentiroso al Gobierno y que aseguran que no renunciarán a un modelo autonómico más justo que cree igualdad real entre los españoles. Estas son las promesas incumplidas del Gobierno, Alba. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha obligado a Sánchez a adoptar el decreto ley como forma de gobierno, sin buscar en muchos casos el apoyo de la Cámara. Aparte de los decretazos, otra de las prácticas que ha caracterizado esta legislatura han sido los dedazos. Nos lo explica Miguel Gutiérrez. Miguel, muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Alba. En primer lugar, habría que recordar que el decreto ley se usa para sacar medidas adelante en situaciones de urgencia. Pues bien, los decretos han sido numerosos, de hecho superan las 2 cifras y se han usado sin urgencia alguna. Así supera el Gobierno su pobre representación parlamentaria. Vamos a ver los casos más sonados. En primer lugar, lo hizo con la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sánchez decidió no esperar al concurso público para la elección del sustituto de José Antonio Sánchez, el anterior presidente de la cadena pública, y fue elegida Rosa María Mateo como nueva presidenta y se produjo una purga ideológica sin precedentes, nada más y nada menos que 77 despedidos o desplazados. Esta acción tuvo como consecuencia una caída de la audiencia tremenda. Como ven, 400.000 espectadores menos que en 2017, en la 1, en Televisión Española. Y Radio Nacional ha perdido un 12% de su audiencia, de sus oyentes. A raíz de esto, la 1 ha perdido su liderazgo y se coloca en tercera posición tras Antena 3 y Telecinco.
Otro de los secretazos ha sido la exhumación de los restos de Franco, del Valle de los Caídos, que también fue a través de decreto ley. Un problema que tenía en vilo a toda España, sin duda. Nótese la ironía. Es más, como Sánchez no consigue los apoyos para los presupuestos generales del Estado, plantea agotar la legislatura a base de decretos. Hasta sus socios de Podemos le reclaman elecciones en estos momentos. En cuanto a los dedazos, la oposición acusa al Gobierno de haber copado los cargos públicos con dirigentes y exaltos cargos del Partido Socialista en apenas 6 meses. El más sonado es el caso de José Félix Tezanos, secretario de Estudios y Programas del partido, como responsable del CIS. Y es que su mayor hazaña es cocinar los estudios de intención de voto. Y, por ejemplo, vean esta encuesta que vamos a enseñar en un momentín. Aquí vemos cómo abajo tenemos el CIS de Tezanos, que solo daba, por ejemplo, un escaño a Vox, cuando en realidad ha obtenido nada más y nada menos que 12. Y solo acertaron con Ciudadanos y parece que lo hicieron de chiripa. Se trata de un uso electoralista del CIS inadmisible que, sin embargo, no ha surtido efecto. Otros dedazos han sido los siguientes, empezando por Juan Manuel Serrano, ex jefe del gabinete de Sánchez en Correos. Otro, Óscar López, exsecretario de Organización del Partido Paradores Nacionales. Ignacio López, secretario de Movimientos Sociales en Salvamento Marítimo. O Vicente Fernández, el exalto cargo de Susana Díaz en Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, José Vicente Berlanga, vinculado al Partido Socialista del País Vasco en ENUSA, y no podemos olvidar el fichaje de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por el Instituto de Empresa. Todo esto a pesar de que Sánchez prometió en el año 2014 acabar con el enchufismo. Alba. Pues Miguel, gracias y muy buenas noches. Hemos visto los escándalos y las rectificaciones del Gobierno, sus constantes cambios de criterio, su forma de operar a base de decretos, el enchufismo en cargos importantes, y esta noche repasamos las meteduras de pata más grandes del Ejecutivo. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. El Gobierno empezó con mala pata su andadura en materia de inmigración. Se lanzó el rescate del buque Aquarius sin medir las consecuencias. Lo que también hizo este Gobierno ayer: intentar cumplir con nuestras obligaciones internacionales. La obligación fundamental de un Estado democrático no solamente es cumplir estrictamente con el Estado de Derecho, es también cumplir en el espacio internacional con sus obligaciones seriamente. Tras recibir al buque con 600 inmigrantes se produjo el tan temido efecto llamada, que convirtió a España en el destino europeo preferido de los inmigrantes ilegales. Tal fue así que Marlaska rescató un acuerdo lleno de polvo del año 1992 con Marruecos para devolver de forma exprés a los violentos que asaltaban la frontera, y también se rechazaron otras llegadas de buques a puertos españoles. Otro lío del Ejecutivo tiene que ver con la automoción. En verano, desde el Ministerio de Transición Ecológica se decidió echar la culpa al diésel de la contaminación y se le aplicó un nuevo impuesto. El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y lo que respiramos es suficientemente importante. La demonización del diésel ha herido al sector, y es que ha caído en un 22,4% en el mes de noviembre. Para más INRI, el Gobierno anuncia que en 2040 se prohibirá la venta de ambos, de gasolina y de diésel, en virtud de la Ley de Transición Ecológica. Una meta irrealizable teniendo en cuenta que el eléctrico ni siquiera representa el 1% del parque automovilístico en la actualidad. Todo esto está ocurriendo mientras Sánchez va a Valladolid volando en su Falcon de unos 200 kilómetros de distancia tan solo, en vez de coger el AVE o de coger el coche, mientras que otros compañeros como Albert Rivera o Casado fueron a las elecciones andaluzas en AVE y Rivera en coche. La tercera metedura de pata, Pablo Iglesias, el vicepresidente en la sombra. El líder de Podemos se vistió de vicepresidente para negociar los presupuestos generales del Estado con Junqueras en la cárcel de Lledoners o con Puigdemont vía telefónica, negociaciones que, por cierto, resultaron infructuosas. Diga lo que diga el Ejecutivo. Señor Iglesias, el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno.
Iglesias ejerció como vicepresidente y que Iglesias se convierta en representante del gobierno dice mucho de la deriva actual del Partido Socialista. Y la cuarta, el Tribunal Supremo se metió en un buen lío al dictaminar que serían los bancos los que pagaran el impuesto de las hipotecas y retractarse un par de semanas después. Finalmente, el Tribunal Supremo se reafirmó en que seguirían siendo los clientes los que pagasen. Por su parte, el presidente del gobierno salió en defensa de los españoles y es que vean que no todos los héroes llevan capa. Creo que será un avance muy importante en el hecho de que será el sector financiero y nunca más los ciudadanos quien paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. Apelo a la responsabilidad, en este sentido, del sector financiero. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que los bancos, al ver incrementados los costes, incrementan también los precios. Capitalismo puro y duro. En definitiva, los clientes pagarán más si cabe. Cuando habla Sánchez, sube el pan.